Y hablando de serenar el país, hoy en León, en Guanajuato, Loretta Ortiz, la coordinadora nacional de los Foros por la Paz y la Reconstrucción, anunció de repente que se creará una Fiscalía para la Paz a partir de una nueva ley que dijo se va a presentar el 24 de octubre. Loretta dijo en el foro Escucha León que la Fiscalía va a atender los crímenes más graves durante el próximo sexenio. Aquí está lo que dijo Loretta. Por esa necesidad, por las crisis humanitarias y porque también necesitamos disminuir los niveles de violencia, es que se están planteando la creación de esta ley, que es la creación de nuevas instituciones. No queremos hacer una simulación como la que se hizo durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, que abrió la Fiscalía para precisamente analizar los crímenes del pasado y que nadie resultó responsable. Entonces, la creación de esta Fiscalía obedece a eso. Y no solamente eso, la creación de un tribunal penal para la paz, para que juzgue estos crímenes. A ver, hoy queríamos tocar este tema porque, por un lado, Andrés insiste en esta Guardia Nacional como parte de la seguridad, y hoy Loretta Ortiz, que ocupa este lugar, ¿no?, de los foros, dice que va a haber otra fiscalía. Pongo en la mesa que ya hay una ley orgánica que Morena empezó a procesar. Arranca, Regina. Bueno, yo creo que es como urgente por parte del gobierno de mostrar cómo hay una voluntad política y un interés en, pues, dar cabida y salida a tantos reclamos de las víctimas y frente a una situación terrible de violaciones a derechos humanos. Creo que eso está clarísimo porque lo vemos en múltiples espacios. El problema que yo veo es si todas estas estrategias, estas nuevas instituciones, estas nuevas legislaciones están siendo consideradas como parte de una estrategia, es solamente una cuestión espontánea, porque creo que algo que de lo peor que podría pasar es que hubiera, pues, como esfuerzos desagregados y que no hubiera articulación. Yo creo que desde sociedad civil se ha planteado la necesidad de que haya, por ejemplo, un mecanismo internacional, se ha hablado de una comisión de la verdad, en fin. Hay esfuerzos ya iniciados, no ha sido con Loretta, con quien se ha dialogado sobre eso, creo que es interesante. Entonces, no, Alejandro Encinas trae otro rollo, lo de la Corte, exacto. Entonces es bueno saber que esto es algo que es prioritario, pero también da miedo o preocupa que no se sepa si hay una articulación. Y creo que Loretta habla de una legislación y anuncia cosas sin que sepamos. Habrá que ver el 24 que concluyen los foros y a la vez se va a presentar esta norma. ¿Cuál va a ser la competencia de este tribunal? ¿Cuál va a ser la competencia de esta fiscalía? A diferencia de, por ejemplo, las fiscalías especializadas que ya están en esta ley orgánica que tú mencionaste. Si es una diferencia entre delitos extraordinarios, ordinarios, o que se circunscriben a un determinado periodo de tiempo, digamos, está bien, pero también podría resultar un caos, ¿no? A ver, primero yo quiero decir, yo creo que la gran incógnita es cómo se articula esto que anunció hoy Loretta con la nueva ley orgánica de la Fiscalía, que tiene, pues, muchas de las cosas que ahorita voy a mencionar exactamente, precisamente. Pero si tú ves la declaración completa y lo que dijo, dice, fue muy clara en ese sentido. La conclusión de los foros es justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que ni la idea de amnistía ni la idea de perdón avanzaron mucho. Avanzaron los foros. No, creo que los foros fueron muy ricos en ese sentido. Que no avanzaron las ideas. Por eso. Que las ideas no avanzaron en los foros. Tú abres los foros con la idea de amnistía y perdón, y la reacción de la gente te lleva a la realidad de la gente. Entonces dice, ¿cómo aterrizo esto con una cosa que dice que presentará el presidente electo el 24 de octubre, porque dio hasta fecha, ley general que establece un sistema integral de justicia? ¿Cómo se compatibiliza eso con esto? ¿Y qué tendrá una Fiscalía Especial para la Paz y un Tribunal Penal para la Paz? Y hace un listado exactamente de desaparición forzada, ejecuciones, trata de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, delitos contra periodistas, feminicidios, delitos contra defensores de derechos humanos. Entonces, no sabemos si esto integrará unas fiscalías pero que existen o no. Son casi las mismas. Lo que yo siento es una respuesta a los foros, a las víctimas,
y una oferta que habría que ver cómo está y cómo se articula con todo lo demás, de atención especial para Pues sí, ser pero más ágil ahora y sí que resolver estos casos. Con otra, porque el problema son las repeticiones con otras fiscalías, ¿no? Y es decir, es hay un justo- pedazo como de confusión, ¿no? Y es justo lo que hemos visto que no ha funcionado, ¿no? Esta intención de crear leyes, instituciones sin después saber bien a bien si esto es lo que necesitaba. Yo creo que algo que se ha insistido también de sociedad civil es que no es suficiente un solo mecanismo. O sea, la propia fiscalía por sí misma, aunque se creara mañana, pues va a tomar su tiempo también en empezar a dar resultados, a limpiar todo lo que no funciona, a que se forme a la gente. Y por eso es importante que se sumen otra especie de mecanismos, ¿no? A mí me da nada más temor saber si efectivamente hay este diálogo al interior, que no es el único tema que creo que se ha levantado, Eso es esta cierto. suspicacia. Pero creo que en este tema, que es como la punta de lanza, que hay una expectativa de las víctimas, es importante saber que es una estrategia que es puntual, que no es individual, que es colectiva, pero sobre todo además que va acompañada de escuchar a quienes han sufrido estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Que no es... No, y por el lado de la definición y construcción de una política pública, en este tema hasta ahorita la voz cantante había sido Olga Sánchez Cordero. Así es. En mucha articulación con Alejandro Encinas. Y sinceramente no sabemos, Loreta, ni qué cargo ocupa. O sea, más allá de encargada de los foros, no sabemos realmente, está inserta digamos, dentro del planteamiento y los foros, institucional. claro, y además los foros eran con la parte de Alfonso Durazo, entonces, que no es la parte de la Secretaría de Gobernación. Es un poco lo que tú decías, ¿no? Es decir, están dialogando entre ellos Y, suficiente, luego, ¿no? y también la personalidad de Loreta es importante, digamos, es una extraordinaria internacionalista. Y entonces a ratos tú lo que estás viendo aquí es, dices, bueno, está pensando en algo así como los juicios de Nuremberg a la mexicana, o un tribunal, pues va a haber un juicio especial, un tribunal para la paz. Está pensando más en mecanismos internacionales que no necesariamente se articulan con lo demás. Creo que la buena noticia es que hay fecha. Hoy dijo 24 de octubre, veremos si eso sucede y veremos eso cómo se conecta de verdad con una ley que ya está discutiéndose en el Senado de la República, además, ¿no? Sí, que firmó Olga, ¿no? Exacto. O sea, creo que sí podría ser que se sumen, como decían, no es que sea solo la vía de la Fiscalía, pero no pareciera que ha habido un diálogo de que esto es lo que se necesita y cuáles van a ser las funciones de este tribunal, esta fiscal. Yo me quedo mucho con lo que es conclusión de los foros. O sea, ni la idea de perdón, ni la idea de amnistía caminaron. Y las víctimas los convencieron de que el problema es justicia. Entonces vamos a ver cómo le entramos. Pero curioso que hoy no fue Durazo tampoco. Anda en otras cosas. Exacto. Viendo migrantes. Gracias, Regina. Gracias, Nacho.